Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas del especial Elecciones de TPA. Tenemos con nosotros a uno de los políticos más veteranos que concurren a estas elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. Xoán José Sánchez Vicente. Xoán José, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Xoán José, para quienes no lo conozcan, que serán pocos, es gijonés, de 62 años, milita en el PAS desde 1984, desde su fundación, es catedrático de instituto desde los 24 años, fue concejal en Piloña por el PSOE y diputado en 2 legislaturas en la Junta General del Principado. En la primera, 91-95, sucesión de presidentes, Juan Luis Rodríguez Vigil y Antonio Trevín, y en la 95-99, en la que gobernó Sergio Marqués, primero por el PP y luego por URAS. Y con URAS, el PAS creó una unión electoral. Desde 2007 concurren conjuntamente en periodos electorales. Xoán José es poeta, además de político es poeta, es narrador, es articulista y hoy nos ha traído un libro, su último libro, que está calentito y que nos sirve de pie para hacer la primera pregunta. El libro de Xoán José se titula Hacia otra Asturias. ¿Hacia qué Asturias? Pues yo creo que hacia la que quieren los asturianos, ¿no? Más moderna, más incardinada en el mundo. Y seguramente ahí hay una peculiaridad nuestra de Unión URAS-PAS y más asturiana. Esto que se quiera más, que se aprecie más, que se sienta más capaz y más fuerte de ir hacia adelante, de crear empleo, riqueza, de que quedan aquí los nuestros rapazos, de que haya mejores sueldos. Sobre todo, orgullosa de sí misma y, por lo tanto, capaz, ¿no? Crear empleo, esa es una de las líneas fundamentales, ¿no? de su propuesta de cara a las elecciones. Y además hay una promesa muy concreta, que es la creación de 15.000 puestos de trabajo en 3 años. En un momento de crisis en el que es tan difícil pensar en fórmulas mágicas, ¿cómo podemos llegar a hacer eso, Xoán? Bueno, primero la experiencia. Cuando pactamos con el señor Marqués, cuando gobernaba, conseguimos bajar por primera vez, solo un mes, cierto, y en una buena coyuntura, ciertamente, de los 50.000 paros en Asturias, en toda la historia última asturiana, ¿no? Y nosotros llevamos 20 años dando el premio a la mayor empresa de Asturias anualmente. Quiero decir que sé de qué hablamos, sabemos de qué hablamos, ¿no? Hay otras medidas, hay una serie de parámetros para conseguir ese objetivo, pero creo que nos podemos comprometer a una cifra modesta de 15.000 empleos, 3-4 años, y con 2 instrumentos fundamentalmente. Subvencionar todos los empleos desde el primer empleo y sin condiciones. Quiero decir esto. Ahora hay muchas subvenciones, pero a lo mejor hay que tener una cierta minusvalía, o a lo mejor hay que llevar muchos años en paro, o a lo mejor no. Cualquier empleo, porque estamos en una situación dramática y necesitamos, digamos, encontrar el punto de ignición que nos permita salir de ello. Bueno, pues cualquier empleo y cualquier tamaño de empresa, de modo que el autónomo que se contrate tendrá subvención y el empresario de uno, que hoy en día hay una empresona, ya uno que tenga un empleo, tendrá subvención para el segundo empleo. Ese es el criterio. Y segundo, un crédito sindicado que funcionó también muy bien en los tiempos que gobernó el señor Marqués, con la ayuda del Partido Asturianista desde fuera, entre muchos bancos, para que fluya el dinero, y ese aval tendría, ese crédito múltiple tendría el aval del Principado, sin necesidad de estar inscritas las empresas que acudiesen a esos créditos en Asturgar. La reforma estatutaria es otra de las prioridades del PAS de cara a la próxima legislatura. Fracasó la negociación en esta legislatura, PP y PSOE se acusan mutuamente de haber quebrado esa negociación, pero ¿qué necesita Asturias dentro de esa reforma estatutaria? ¿Qué competencias nos quedan por asumir? ¿Qué tiene que recoger ese nuevo Estatuto de Autonomía? Bueno, yo creo que previamente hay que señalar que estas fuerzas políticas, el PP, el PSOE y también Izquierda Unida, ¿no?, corrieron, sin embargo, a apoyar otros estatutos, el de Cataluña, el de Valencia, el de les Baleares, el de Andalucía, que todos ellos suponen recortes severos en la inversión para Asturias y que suponen un golpe, una patada baja para los asturianos, ¿no? Esa es la primera de las cuestiones, de modo que hay que ser conscientes de esto. No es que no hayan llegado a acuerdos aquí, y que llegaron a acuerdos para apuñalarnos a los asturianos, por así decir, ¿no? El estatuto tiene que ser con este lema: no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. En consecuencia, una serie de reformas importantes y la cuestión de la financiación. Y si hay que llegar, como quieren los catalanes pasí o los vascos, a un cupo, a negociar un cupo económico, también, porque no somos, repito, menos que nadie, esa es la cuestión. Competencias y financiación.
Otra propuesta, devolución del Estado a los ciudadanos, ejemplaridad y moralización de la vida pública. ¿Cómo se hace eso? Vamos a empezar por el final, ¿no? Yo creo que en esta situación debemos dar algún ejemplo los políticos. Yo creo que tenemos que limitar algunos privilegios, posiblemente que tengamos que rebajar algunos sueldos, y yo en concreto, digamos, de forma muy visible, pienso devolver el faetón el primer día, ¿no? Porque claro, tenemos que dar, será una cantidad pequeña, pero hay que ponerse al frente de esta época de sacrificios terribles, ¿no? Esa es la primera de las cuestiones. Y luego, si vamos a Andalucía, podemos después de Andalucía volver a Asturias. Está siendo muy frecuente que los empleos acaben dando en el ámbito público primero a los que se meten a dedo y después para los amigos, para los próximos, para los que se acerquen. Y eso además crea un cierto temor social. La gente calla porque tiene miedo a decir, no vaya a ser que el empleín de 3 meses ocasiona, no me lo den a mí o no lo den al fío. El empleo público tiene que ser de libre concurrencia y por mérito y capacidad, no para los amigos. De acuerdo. Nos queda medio minuto, pero no quería dejar la pregunta de la cultura como industria. Ha sido impulsor de la Semana de les Lletres, del Museo de Bellas Artes, de la Cuevona de Ribadesella. ¿Es eso, a través de elementos como esos? Asturias tiene que proyectarse fuera, tener una imagen potente, venderla a nuestra cultura para atraer inversiones y para atraer turismo. No puede ser que seamos los máximos productores de sidra y que la vendan turísticamente los vascos, por ejemplo. Esta ya es la clave, ¿no? Pero para eso tenemos que creer en nosotros, vendernos nosotros y proyectarnos nosotros. Y finalmente, si me queda un segundo, diría que porque nosotros llevamos 25 años en esto, no caímos de la borra el año pasado cuando nos echaron del negocio, somos asturianistas, porque tenemos experiencia, y finalmente, porque como dice en nuestro eslogan, nosotros nunca robamos y si trabajamos, invitamos a los ciudadanos a que depositen en nosotros la confianza y el voto en la urna. Muy bien, pues con ese resumen nos quedamos. Señor Sánchez Vicente, muchas gracias por atender la invitación de TPA y mucha suerte. Gracias a ustedes.